tardes. Reverendo Padre, señora alcaldesa, miembros de la Junta Directiva de la Asociación, Madres Agustinas. Quiero dispensar a las madres porque ellas no pueden perder su ritual, su ritmo habitual y no van a estar ahí en el coro. También le quiero dar las gracias porque cada vez que le pedimos algo para la Virgen, para nuestra patrona, ellas son generosas al máximo. Y quiero darle las gracias por habernos dejado su casa para exponer esta charla. Charla que va a ser la antesala de una exposición que se inaugura mañana, una exposición una exposición que por la Noche en Blanco pues estamos organizando y creo que va a ser de mucho atractivo, donde vamos a exponer la mayor parte de piezas del joyero de la Virgen. Para presentar la exposición va a tomar la palabra el vocal de Patrimonio, don Francisco Pérez. Gracias. Sí, pues buenas noches de nuevo, hermanas agustinas, reverendo padre, señora alcaldesa, miembros de la Junta de Gobierno y devotos en general y gente que nos ve gracias a Pepe una vez más por Televisión Fregenal. Bueno, me han dado aquí el papelito para que nuestros amigos Isabel y Luis, para que hagamos su presentación. Yo antes de eso decir, bueno, que no sé si tenían ellos más ganas de venir aquí o nosotros de que vinieran. Ellos estaban súper interesados en conocer la devoción a la Virgen, en conocer la patrona. Nosotros estábamos muy interesados en que la conocieran. Nos hemos conocido entre nosotros por amigos comunes en Sevilla y por las redes sociales que afortunadamente algunas veces tienen sus cosas buenas, ¿no? Decir solamente que ellos, en su trayectoria profesional, complementan sus trabajos con la joyería. Son gente que lo hacen por vocación. Cuando alguien hace un trabajo por vocación, él lo hace con tanta dedicación, con tanto entusiasmo, que realmente ahí se olvida uno, en el mundo del arte se olvida uno de los resultados económicos y lo hace con tal dedicación que es cuando realmente salen las cosas bien. Por eso les hemos confiado muchas veces la restauración de piezas, porque sabemos que estamos en las mejores manos. Isabel Núñez es onubense, aunque nacida en Barcelona. Vive en Jerez de la Frontera, desde el año 2005. Aunque es técnico especialista en anatomía patológica y técnico especialista en prótesis dental, desarrolla su gran pasión como creadora y diseñadora de joyas desde hace 17 años. Se formó como sacador de fuego y modelista, con especialidad en engaste y grabado a buril. Además, tiene varios cursos de especialización en piedras de color y diamantes. Luis Prieto, su marido, es natural también de Jerez de la Frontera, es arquitecto técnico y grado en edificación por la Universidad de Sevilla, gemólogo por el Instituto Gemológico Español y Oribe por vocación. En la actualidad desarrolla su actividad profesional como arquitecto técnico en su ciudad, aunque comparte con Isabel un proyecto empresarial desde 2005, la firma de joyas El Oribe, de la que ella es su alma mater. La marca El Oribe desarrolla sus colecciones siguiendo una línea de joyería contemporánea y actual basada en piezas de plata y piedras de color. Sin embargo, se han especializado en la restauración de piezas antiguas y actualmente también están trabajando en la realización de piezas para cofradías y particulares con clara inspiración en joyería histórica española, teniendo un gran interés y conocimiento de ella. Se prestan a participar en todo tipo de actos o colaboraciones que tengan que ver con el estudio, la conservación y divulgación de la historia de la joyería, siendo autores de varios artículos de investigación al respecto. En 2020 vio la luz su primer libro titulado Las joyas en el vestir de la Virgen, que pueden adquirirlo hoy si están interesados, editado por Almuzara. En el mismo se trata del papel tan fundamental y desconocido que juegan las alhajas en la iconografía de la Virgen y cómo éste ha progresado a lo largo de la historia. Precisamente de este tema es de lo que nos han venido a hablar hoy, a la vez que harán un repaso por la evolución de la joyería histórica española desde el siglo XVI hasta nuestros días. Vamos a disfrutar de nuestros amigos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, queríamos agradecer a la Asociación de Nuestra Señora Santa María de los Remedios de Fregenal que nos haya invitado a dar esta charla.
No puede haber mejor entorno para hablar sobre las joyas en la indumentaria mariana, en este maravilloso escenario y en este pueblo. En particular, dar las gracias al mayordomo Juan Francisco Álvarez por sus amables palabras y a Francisco Pérez Vargas, Paco, por su presentación. Como sabe, él es el vocal de Patrimonio de la Asociación, vestidor de la Virgen y amigo nuestro desde que mostrara su total disposición a facilitarnos información y documentación para nuestro libro, sin apenas conocernos. Por supuesto, es culpable de que estemos hoy aquí y gracias. Gracias también a todos los asistentes por haber venido y esperamos que las charlas sean de su agrado. Desde siempre nos interesaron las artes suntuarias en general y la platería y la joyería en particular. Según fuimos ahondando en su estudio, nos percatamos de que las joyas nos podían hablar, nos decían cosas. Una información que, si sabíamos desgranarla, podía explicar determinados aspectos de la historia, detalles en muchos casos, pero con cierta importancia, y eso nos interesaba. Descubrimos que las alhajas iban a tener un papel fundamental en la iconografía mariana, siendo parte de ella, como ahora veremos. Esto fue lo que nos llevó a escribir sobre ello. Las joyas en el vestir de la Virgen vería la luz en 2020, editado por Almuzara. Se trataba de aunar la historia, nuestro oficio, la devoción, la técnica y el simbolismo de las joyas, para presentarlo todo de manera asequible, que se entendiera, que cualquiera que pudiera leer y que resultara enriquecedor y ameno. Hoy le daremos un adelanto y esperemos que disfruten esta tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Isabel prefiere que el grueso de la charla lo haga yo. Ella dice que tengo un poco más de soltura. Ustedes van a comprobar si realmente eso es así o no. Muchas veces me encasquillaré casi seguro. Yo creo que todo el mundo sabemos lo que son, en líneas generales, qué son las joyas. Pues son pequeñas piezas, normalmente hechas, fabricadas con metales nobles, con piedras preciosas, y que sirven para el adorno personal, para el acicalamiento personal. Si ahondamos en las raíces etimológicas de la palabra, en el significado, siempre encontraremos palabras como alegría, gozo, esos significados, ornato, belleza, lujo, siempre en relación a lo que es las alhajas, a lo que es la joyería. Lo que sí es verdad es que son piezas pequeñas, normalmente pequeños tesoros, custodiados en familias que pasan de madres a hijas, de padres a hijos, y a los que se le asocian sentimientos. Sentimientos que en muchos casos pueden tener hasta connotaciones mágicas, actuando como amuletos, o connotaciones religiosas. La medalla de mi abuela, el crucifijo de mi padre. Lo que sí es verdad es que a lo largo de todas las civilizaciones han reflejado el talante de la persona que los llevaba, de su poseedor. Es decir, han definido un rango social. Yo creo que todos pueden adivinar cuál de estas dos mujeres romanas estaba mejor posicionada socialmente. Pues, lógicamente, la de la izquierda, puesto que está muchísimo más enjollada que la otra. Las joyas ¿Vosotros veis bien? No, ponte aquí. Las joyas se fabricaban ya desde la antigüedad. De hecho, hay ilustraciones en los enterramientos egipcios donde, bueno, aparecen los orfebres, los oribes, los joyeros, pues trabajando los metales, batiendo el oro, batiendo la plata y presentando finalmente en unas bandejas pues las piezas terminadas a sus señores o a los dioses. Una pieza, en este caso, este pectoral, como puede ser este otro de aquí, bastante parecido. Sin embargo, ¿desde cuándo se van a empezar a usar las joyas en la imagen de la Virgen? Bueno, las primeras imágenes que se conservan, las más antiguas que se conservan de la Virgen María, están en Roma, en las catacumbas de Priscila, donde ya la Virgen, si se fijan, aparece representada como una señora principal, es decir, con ricos ropajes y con joyas, no aún con los atributos de realeza, ni corona ni cetro. En Santa María del Trastevere, también en Roma, encontramos en los mosaicos murales representaciones de la Virgen María con una especie de tocado, no es aún corona, al estilo de la emperatriz Teodora, la mujer de Justiniano, emperador del Imperio Romano de Bizancio, que en este momento era quien reinaba.
Se asemeja a la Virgen María en su aspecto con la emperatriz Teodora, que era la mujer más poderosa en aquel momento del imperio. Vamos a ver una serie de ejemplos de representaciones marianas donde aparece la Virgen ya desde el principio, desde los primeros tiempos, con joyas. Por ejemplo, en estos iconos rusos, donde aparecerán 3 estrellas, si se fijan, en cada uno de los hombros y en la frente, que aún no quieren ser joyas, aunque están representadas como tales, sino que representan el dogma de la virginidad perpetua de María. Es decir, la Virgen es virgen antes, durante y después del embarazo. Sin embargo, estas representaciones aún no van a ser joyas y han llegado a nuestros días de una manera, con otra interpretación, de alguna manera, para representar lo mismo, el dogma de la virginidad perpetua. Incluso existen reminiscencias de estas estrellas, sobre todo en las imágenes del Rosario, en las imágenes del Carmen, que se pueden asociar a esto de la virginidad perpetua que hablábamos. Esto es un icono que está en Polonia, cerca de Varsovia, en Nuestra Señora Częstochowa. Es un icono pintado sobre tablas que se sabe que tiene una serie de ternos, llamémoslo así, de placas metálicas, de oro, de plata, con pedrería. Actualmente tiene, creo que son 7 ternos intercambiables entre ellos, donde aparecen unas ventanas para las manos y la cara de los personajes, de la Virgen y del Niño, y que son intercambiables. Actualmente tiene 7, como digo, pero Polonia ha sufrido, sobre todo en las guerras mundiales en el siglo XX, y ha llegado a tener hasta 17 ternos intercambiables. Incluso en la joyería, vamos a ver joyería en las primeras imágenes de bulto redondo, en este caso esta de estilo gótico, donde aparecerá, si se fijan, sobre la policromía, o sea, joyas pintadas encima. Aunque también las hay talladas, como por ejemplo esa cadena del cierre de la capa, ¿no?, del cierre del manto. Podemos ver otros ejemplos en Santa María de la Sede, la Virgen de la Vega de Salamanca en la catedral, ejemplos de imágenes anteriores que en un momento dado se revisten con lámina de plata o lámina dorada con pedrería, es decir, con joyería. Parece ser que el primer simulacro de imagen exclusivamente ejecutada para ser revestida, no todas las imágenes, al principio las imágenes se hacían de talla completa sin pensar en los ropajes textiles. Sería la Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla y de su archidiócesis. Como comentario, la Virgen de los Reyes aparece en los primeros grabados de pie, no sedente como ahora, no sentada. Incluso tiene dentro de su estructura, tiene una serie de mecanismos de ruedas dentadas que parece que la Virgen pudo estar dotada en algún momento de movimiento, como los autómatas, como estos nazarenos que bendicen en las procesiones. Eso no está demostrado que haya sido así, pero desde luego lo que sí existen son las ruedas dentadas. Nosotros defendemos que desde que el momento que existe el textil, pues va a proliferar el enjollamiento por la simple facilidad de que se le pueden pinchar las joyas. ¿Cómo se producirá el primer revestimiento textil sobre este tipo de imágenes antiguas todavía que estaba evolucionando a las modas y que se iban a enjollar? Bueno, pues simplemente echándole por encima, quizá de una manera más sencilla que esta, de la Virgen, la patrona de Ceuta, la Virgen de África, de una manera más sencilla, un manto por encima. A la Virgen se le coloca un manto y automáticamente se va a enjollar. En el momento que hay textil, se va a enjollar. Esto es un ejemplo del manto del fastuoso joyero que tiene la Virgen de las Nieves de La Palma, de la isla canaria de La Palma, la del volcán. O este otro ejemplo de la Virgen de las Aguas del Museo de Sevilla, donde el manto también se enjolla, no solo la parte delantera. Ya se sabe que desde el siglo XIII, la Virgen del Pilar recibiría una serie de collares y garlandas para enjollar su manto. ¿Qué son garlandas? Garlandas son esta especie de coronitas, de diademas que usaban las doncellas en el medievo, coronas formadas por estas piezas que son articuladas entre sí en bisagradas y que hacían que la corona se ajustara muy bien a la cabeza. A la garlanda se le puede llamar a esta pieza suelta o también a la corona completa. Se sabe que la Virgen del Pilar recibe una serie de garlandas, posiblemente sueltas, para poner en su manto. ¿Cuál es el manto de la Virgen del Pilar? Actualmente es este. A esto se le llama el manto de la Virgen del Pilar. Eso de manto tiene poco. Pero se sabe, porque la Virgen del Pilar, bueno, aquí está representada en un grabado sobre el pilar de su advocación. Se sabe que al principio el manto de la Virgen del Pilar pudo
ha ido bajando, digamos. Pudo haberse abrochado desde el principio arriba, como está la Virgen de la Fuensanta, que es la patrona de Córdoba. Con el tiempo hay este tipo de ejemplos, como esta medalla o este grabado anterior, que si se fijan el manto ya está de aquí hacia abajo, es decir, sobrepasando al niño. El manto empezó en los hombros, va bajando hasta encontrándolo como está actualmente, abajo del todo. Y si ustedes ven aquí, el manto ya aparece aquí con collares y con joyas prendidas. Estamos hablando del siglo XIII, es decir, que lo de la joyería en las imágenes de la Virgen no es una cosa moderna del siglo XX. Sería en el Concilio de Trento, estamos hablando de 1545, cuando se le va a dar un verdadero auge a la piedad visual, es decir, va a haber un gran respaldo a la veneración de las imágenes, tal y como las conocemos hoy en día, que antes no lo era así tanto, y también a las reliquias. A partir de ahora aparecerán los relicarios. Y se decidirá en este concilio que a la Virgen y a los santos se le podrá revestir como persona viva. ¿Qué significa eso? Con postizos, es decir, con ropaje, con pelo natural, con pestañas. Está consolidado que a partir del siglo XVI es cuando realmente se van a empezar a ejecutar las imágenes de la Virgen para ser vestidas, es decir, como se hacen hoy en día prácticamente, donde solo se van a tallar las manos y la cabeza, el busto, y el resto es una estructura de palos de madera, una estructura, un candelero, que como no se va a ver, siempre va a estar revestido con telas, pues hacia esta manera. A partir del siglo XVI, el punto en el que se piensa que partiría ese momento, sería cuando la condesa viuda de Ureña, que es la camarera de Isabel de Valois, la mujer de Felipe II, enviuda, y ella regala sus ropas de viuda. Esta no es la condesa viuda de Ureña, esta es Mariana de Austria, pero nos sirve el ejemplo perfectamente de la imagen. Ella regala sus ropas de viuda. Esta señora no está vestida de monja, está vestida de viuda castellana, y a partir de que ella le regala sus ropas para que se revista a la nueva imagen hecha para revestir con textiles de la Virgen de la Soledad de Gaspar de Becerra del convento de las Mínimas de Madrid, pues parece que es el punto de partida cuando realmente se empiezan a hacer las imágenes para ser revestidas. Esto se sabe que no es así, o por lo menos está en controversia, porque han aparecido el libro de reglas de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo de Sevilla en un museo norteamericano, donde el libro está fechado pues años anteriores a la condesa viuda de Ureña, es decir, y en el libro aparece la imagen de la Soledad de San Lorenzo ya vestida como viuda castellana, como actualmente se visten en Castilla todavía a las Dolorosas. Claro, hemos ido un poquito hacia adelante y nos encontramos en el siglo XVI-XVII. En este momento España es un auténtico un imperio donde no se ponía el sol. Prácticamente España abarcaba a todo el mundo. España no es la España que conocemos hoy. Éramos Portugal, Países Bajos, Bélgica, parte de Italia, Filipinas hacia un lado, hacia Oriente, hacia Occidente, toda la América española. Y los Habsburgos, la dinastía de los Habsburgos, los Austria, son los que reinaban en este momento con Felipe II a la cabeza. Es en este momento, como decía, cuando realmente empieza la moda, partirá la moda de revestir a las imágenes con textiles. ¿Qué se hacía con imágenes de este tipo, que a lo mejor tenían mucha unción, tenían mucha devoción, que tenían valor histórico, valor artístico y que no se querían destruir, porque muchas de ellas se destruyeron? ¿Qué se hizo? Pues en muchos casos auténticas salvajadas, pero que gracias a esas salvajadas, me refiero a salvajadas en cuanto a cortarle los salientes, las arrugas que molestaban para que se les revistiera, gracias a esas salvajadas, entre comillas, y a la ejecución de estos candeleros tan toscos en algunos casos, pues se consiguieron salvar este tipo de imágenes, y que en muchos casos han llegado a nuestros días. De no haber ocurrido esto, posiblemente se hubieran perdido. Si se hubieran hecho imágenes nuevas, estas imágenes más antiguas se hubieran perdido. Ocurre esto, por ejemplo, en el caso de la Virgen de Regla de Chipiona, que está cerca de mi pueblo, en Jerez. La Virgen actualmente es así, si se fijan, no tiene niño, no tiene el brazo que sobresalía, que seguramente tendría un pomelo, una manzana, un pajarito. Se le destaja para vestirla como actualmente está, vestirla de reina. Pero claro, la Virgen no solo se transforma, sino que es que además la van a recrecer. Si hacemos un comparativo con el óvalo de la cara en ambas imágenes, pues la Virgen aproximadamente debe tener este tamaño, y lo que tiene ahí abajo pues debe ser una especie de candelero troncocónico de esa forma. Ocurre algo parecido con un ejemplo más cercano para ustedes, o por lo menos un ejemplo extremeño: la Virgen de Guadalupe, la reina de las Américas, la del monasterio.
Debe tener algo parecido, una estructura algo parecida, posiblemente revestida, posiblemente con láminas de plata, lo desconozco, de esta otra manera, ¿no? No ocurre eso con la Virgen de los Remedios de Fregenal, que realmente sí ha sido, parece ser que todo esto añadido, esto es algo que, bueno, no somos conocedores de esta ni especialistas en estas historias, y que parece que su parte más antigua o lo único que pueda quedar, lo desconozco, ya les digo, pueda ser la cabeza de ella. Es posible que esto tenga algún repinte, no solo en la parte antigua, desde luego en la parte moderna está claro, vamos, moderna que es antigua también. Lo que sí es verdad es que desde 1501 ya se tiene referencia de esta talla. Y que en 1619 hay constancia, es curioso, de que la imagen ya era de vestir, es decir, que posiblemente antes no lo fuera, lógicamente, porque además por el estilo de la cara, de la cabeza, posiblemente sea bastante anterior a 1501, pero nosotros lo desconocemos. Sería interesante a lo mejor hacer algún tipo de estudio radiográfico, no sé si existe siquiera, no sé si lo tienen ustedes, pero sería muy interesante. Y cuando decía yo que hay constancia de que la imagen ya era de vestir, se sabe porque hay una anotación donde se dice, cuando se está haciendo la fábrica, cuando se está haciendo la nueva ermita, la que hoy ustedes conocen, que se tira la anterior más pequeña y se hace la nueva, dice, mandó su señoría que para ayuda de la fábrica de la capilla, es decir, para construir la capilla, labren, se vendan hasta 10 lámparas de las que tiene la ermita. Lámparas de plata, se entiende. Y los vestidos de los que no se sirve la imagen, es decir, que ya tenía vestidos, en 1619. Si existe vestido, indudablemente tenía joyas. Pero es que además dice, y no bastando, se vendan las joyas de las que no tienen necesidad, madre mía. O sea, que se vendieron joyas seguramente para construir la ermita. Bueno, desde el momento que se empiezan a enfocar, a fabricar las imágenes de la Virgen para ser revestidas exclusivamente con telas. Y bueno, ¿y cómo vestimos a la Virgen? Pues tomando como referencia la mujer más poderosa que había en aquel momento en el mundo, la reina de España, la reina del Imperio Español, que éramos los más poderosos en aquel momento. ¿Y cómo se vestiría? Pues a la moda de los Austria, tal y como vestía la reina de aquel momento. Esta es Isabel de Borbón, la esposa de Felipe III. O sea, a la moda de los Austria, a la moda de los Habsburgo, es decir, jubón estrecho, terminado en V, lo ven ahí, basquiña acampanada, y con las mangas y unas brazales que se llaman, que son esta forma de sobremanga en forma de triángulo, que es como vestían las reinas en aquel momento. O sea, exactamente como está vestida la Virgen del Rosario de Granada, que además en este caso ella tiene la particularidad de que su terno es completamente de chapa de plata y piedras engastadas. Una auténtica maravilla. O sea, como está vestida la Virgen del Rocío actualmente. O la Virgen de Gracia de Carmona, o la Virgen de Consolación de Utrera. Pero claro, ¿cuándo aparece el concepto de realeza de María como tal? Decíamos en las primeras diapositivas que la Virgen todavía no tenía corona, solo en las catacumbas de Priscila, solo ropajes buenos y joyas. Pues aparecerá en el Concilio de Éfeso, casi 1200 antes de Mariana de Austria, la que acabamos de ver, donde aparecerá. Donde en este momento, por analogía con los reyes israelitas, el rey Salomón y familia, se considerará a la Virgen como la verdadera Madre de Dios, como reina. ¿Por qué? Los reyes israelitas, el rey Salomón, por ejemplo, era rey, y su esposa no era la reina, en Israel su esposa no era la reina, sino que la costumbre es que fuera su madre. Por tanto, por analogía, en este concilio se decide que si el rey de reyes, para más Henry, es rey, su madre es reina también. Y desde ese momento la Virgen va a participar de la dignidad de Jesús y de la realeza de su hijo. Y se le va a empezar a representar con los atributos propios de realeza terrenal, o sea, como los reyes de la tierra. Estamos hablando de corona, cetro, pero también estamos hablando de ricos ropajes y también de alhajas. Si se fijan, están ahí pintadas las alhajas, tanto el niño como la madre. Atributos de realeza terrenal, para tener distinción sobre los demás hombres. Claro, los reyes se tenían que vestir de esta manera para distinguirse sobre los demás hombres. Antes no había internet, no había fotografía, no había periódicos, los gobernantes no se sabía quiénes eran. Y esta era un poco la manera de distinguirse sobre los demás. Pero decíamos atributos de realeza terrenal, pero también atributos de realeza celestial. Ella también era reina del cielo. ¿Cuáles son? Se van a sacar de la visión apocalíptica de San Juan, en la que se describe pues que se apareció una mujer vestida de sol, esa que conocemos todos, con la luna a sus pies y coronada de 12 estrellas. Es decir, los atributos de realeza celestial, que son
los resplandores, rostrillo, ráfaga, los nimbos, el calzado de luna, la luna, etc. Y tendríamos conformado la imagen de la Virgen tal y como la conocemos hoy, con todos sus atributos colocados, parte de su iconografía, que en el barroco se haría un uso exacerbado y maravilloso de todos estos recursos. Un ejemplo, decía antes Isabel en la presentación que la Virgen, que las joyas nos hablan, que nos dicen cosas. Vamos a un ejemplo muy rápido. Fantástico rostrillo de esmeraldas y oro de la Virgen de Gracia de Carmona, un rostrillo bastante singular, diferente, no conocido. No creo que haya otro ejemplo en España. Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II, su hija favorita además, vestida a la moda de los Austrias, como hemos hablado, con un singular personaje a su lado, Magdalena Ruiz, su ama de cría, su sirviente, fue quien crió a su padre, Felipe II, y también fue quien crió a su abuelo, al emperador, a Carlos V. Ella era muy querida y por eso se explica que aparezca en este retrato de corte. Y aparece vestida de viuda, con ropajes buenos, con ropajes ricos, y aparece enjollada. Cosa rarísima que un sirviente aparezca con su dueño. Eso significa que ella era muy querida. Isabel Clara Eugenia, en una posición regia, con sus mejores galas y cuajada de joyas. Joyas de varios tipos. Joyas, en su mayor parte, redondeadas, unas piezas aproximadamente redondeadas, y otras piezas, un poco estas de aquí, las de las perlas, más alargadas. Algunos autores le llaman pasos y pasillos, otros le llaman piezas y entrepiezas. De la consecución de paso, pasillo, o pieza entre pieza, esas piezas que tenían unos canutillos traseros que se podían ensartar en un hilo, se ensartaban y se cosían a los ropajes. Una vez cosidos se podían poner bajo el cuello de lechuguina, como se quisiera, en el propio jubón, en V. Aquí aparece su madre, Isabel de Valois, con una especie de gargantilla. Eso no es una gargantilla, estos son pasos y pasillos ensartados y cosidos a los ropajes, porque estos ropajes se quitaban enteros, ellas, las reinas, necesitaban de camareras o vestidoras, que eso es algo que también se ha importado y que la Virgen hoy día necesita, para quitarse esta ropa, que no era una ropa como nosotros nos ponemos un pantalón, un vestido o una camisa. Son ropas que eran sobrepuestas. Cuando se quitan esa ropa son piezas sueltas. La saya por un lado, las mangas por otro lado. Por eso necesitan exactamente igual que como se visten hoy a las vírgenes, ¿no? Nosotros creemos que este rostrillo, sin haberlo tenido en las manos, sin haberlo estudiado, posiblemente sea una donación de piezas de pasos y pasillos. Los pasos, que además, si se fijan en esta foto, aparecen hasta ensartados en el hilo que yo les decía, y los pasillos, que estarán aquí en la corbata del rostrillo, que entendemos nosotros, queremos pensar que puedan ser estas piezas de aquí, medios pasillos cortados y haciendo para conformar el óvalo de la cara. Es decir, que las joyas nos hablan. Ahí lo tienen. Decíamos que aparecía Magdalena Ruiz, vestida excepcionalmente para ser una sirvienta, con puntas de encaje, con puntas de Holanda, con encajes de Holanda, con encajes de Flandes, con ropas ricas, austeras, pero con telas ricas, y con un collar de doble vuelta de corales y plata, que nosotros entendemos que es un collar, no es un collar, que es un rosario, posiblemente portugués, del tiempo que ella estuvo con el rey, con Felipe II, en la corona de Portugal, cuando España absorbe a Portugal. Claro, la señora vestida según su clase social y con las joyas que le corresponden por su clase social, y la sirvienta excepcionalmente bien vestida, excepcionalmente enjollada, que no era normal, y encima que aparece en un retrato de corte, es decir, decíamos antes, era muy querida, enjollada con las joyas que le corresponden a su clase social, es decir, corales y plata, nunca oro ni dorados. Es decir, con joyas de carácter popular, de las que todavía, por suerte, en España quedan muchísimos ejemplos, sobre todo enfocados en la joyería, en los atavíos populares de las clases, de las joyas de carácter popular. Esto es la alberca, esto es un traje, se llama el traje de vista, es un traje lo conocerán ustedes, es un traje de boda, es un traje de novia, es un traje de lujo, es un traje de fiesta, que actualmente se suele poner el día de la Asunción, el día 15 de agosto, únicamente, y son trajes que se pasan de familia y pasan completos, se heredan completos, las familias no parten estos trajes.
que además tiene, si se fijan en la vuelta grande, que es esta de aquí, tiene una serie de carretes de filigrana, de una filigrana muy tosca, y una serie de bolas que se llaman boyagras, que son más grandes que pelotas de ping-pong. Es una cosa exagerada, que a nosotros nos recuerda muchísimo al collar nazarí encontrado en Mondújar y fechado en el siglo XIII, siglo XIV, que es de oro. Si se fijan, es algo, estamos hablando de esto siglo XIII, esto estamos hablando a partir del XVI en adelante, XVII. O sea, 300, 400 años después, en España se seguía haciendo prácticamente la misma joyería. Esto es Huelva. Este es el pueblo de Isabel, que es Puebla de Guzmán, en Huelva, donde aparecen la gabacha, que se viste así en los días de romería, y donde siempre va a aparecer en la joyería popular el coral y la plata, siempre. En este caso también incluye chapados en oro. O este otro pueblo vecino de Puebla de Guzmán, el Cerro del Andévalo, donde se ponen este tipo de relicarios, de medallones y de galápagos que ustedes conocen aquí bastante mejor que nosotros, puesto que aquí en Castilla, en Zamora, en Salamanca, son normales este tipo de joyería. Joyería de carácter popular que desde luego llegan a Huelva por la vía de la plata. De la misma manera que la devoción a la Virgen de la Peña, que es la Virgen de su pueblo, bueno, pues por la vía de la plata entendemos nosotros que desde la Virgen de la Peña de Francia, ¿no? Y que gracias también a esta joyería popular, gracias a las donaciones que hacen las clases más populares a la Virgen, se colocarán pues de esta manera tan caótica y tan maravillosa. Este es un ejemplo de una imagen italiana donde aparecen una especie de guirnaldas con todos los medallones y todos los relicarios, y este es un cuadro que nosotros le tenemos muchísima estima, de Tomás Yepes, la Virgen de los Desamparados de Valencia, la patrona, donde aparece, bueno, pues esta amalgama de esta cantidad de joyas, que además a nosotros es una fuente de información para nuestras investigaciones excepcional, porque cada vez que, por más que lo miramos, encontramos cosas nuevas. Y ahora volveremos a hablar de él. Claro, es que nosotros podemos hacer, desde mirar las joyas, la clasificación de las joyas desde muchísimos puntos de vista. Nosotros vamos a hacer uno hoy muy sencillo, para que esto no se haga muy pesado. Y vamos a hablar de tres tipos de joyas. Las joyas devocionales, aquellas que tienen relación con la devoción que podemos tener a nuestros titulares, a las personas. Las joyas no devocionales, las que son exclusivamente de acicalamiento, collares, pulseras, pendientes. Y unas joyas mixtas que hemos metido ahí un batiburrillo de cosas que ahora hablaremos. Hablaremos de las joyas devocionales, por ejemplo, de la cruz pectoral. La cruz durante muchísimo tiempo en España, sobre todo a partir de la expulsión de los moriscos, fue un elemento prácticamente de necesidad. No solo había que ser cristiano, sino que había que demostrarlo y parecerlo. Había moriscos que se habían quedado, habían jurado su cristianismo, y ellos tenían una necesidad que casi le iba la vida en ellos muchas veces de demostrar su cristiandad. Y se usaban muchísimas cruces pectorales para un poco, bueno, demostrar que se era cristiano. Prácticamente con el tiempo quedaron relegadas a las clases eclesiásticas, como hoy día siguen. Todos los obispos, los arzobispos, los cardenales, el propio Papa, siempre llevan una cruz pectoral al pecho, incluso de diario. Muchos de ellos, además, por suerte, pues muchas de estas cruces acabarían entregadas, donadas a joyeros marianos, y gracias a eso hoy se conservan y existen, como esta famosa cruz de oro y amatista, que bueno, que luce la Esperanza Macarena, la cruz pectoral de Bueno Monreal, del cardenal Bueno Monreal. O esta otra que ustedes conocen muchísimo más que yo. Una cruz perteneciente a la Virgen de los Remedios, donada en 1921 por el obispo de Badajoz, y que desgraciadamente fue robada en el año 81. Al no aparecer, bueno, pues un grupo de devotos decide hacer una reproducción de la cruz, y bueno, este es el ejemplar que se conserva hoy. Esta es la reproducción, con un gran rubí en medio, una cruz bastante pesada y de un tamaño importante. Ahí tenemos a la Virgen con la cruz colocada. Pero es curioso que este tipo de cruces de pectorales pasarían muy rápidamente de moda. Llegó el manierismo, el periodo previo al barroco, y este tipo de cruces, normalmente muy en joya, muy enriquecidas con piedra, con piedras que venían de las provincias españolas de ultramar, que venían de Colombia las esmeraldas, que venían de Flandes los diamantes, con perlas del Pacífico. Todo este tipo de cruces tan ornamentadas rápidamente pasarían de moda, y prácticamente se conservan muy pocos ejemplares de las cruces estas tardorrenacentistas. Es curioso que hay dos fuentes fundamentales para los investigadores, bueno, para los que nos dedicamos un poco a esto, para estudiar este tipo de cruces. Es curioso. Uno son los joyeros marianos, claro. Gracias a los joyeros marianos se han conservado muchísimas joyas que han llegado hoy a nuestros días, que a lo mejor de otra manera se hubiesen perdido. Y otra, un dato curioso,
Porque claro, les decía, porque este tipo de cruces se desmontarían, dada la riqueza de sus piedras y la cantidad de oro que llevaban, se desmontarían pues para enriquecer otras piezas existentes, para aderezarle esas piedras, o directamente para hacer con el oro o con las piedras piezas nuevas tan valiosas quizá como las que se destruían. ¿Qué dedo me corto que no me vaya a doler? Bueno, y es curioso que lo decía, la fuente de información que nos llegan que usamos nosotros para estudiar este tipo de cruces en especial son dos: los joyeros marianos en un caso, y en otro caso los tesoros recuperados de los navíos españoles en su ruta desde España, en una primera fase desde España hasta México, y en una segunda fase rutas comerciales desde México hasta Filipinas y China, Filipinas españolas. En Nuestra Señora de Atocha, que no era un solo navío, creo que eran 5 o 6 navíos, era una expedición bastante grande. En Calla, bueno, pues en Miami, en 1622. Iba cargadísimo de lingotes de oro, de plata, de piedras preciosas, y ya también por la fecha de joyas hechas ya allí, joyas ya indianas, es decir, joyas que habían hecho los joyeros americanos, hispanoamericanos, enseñados por joyeros españoles que fueron para allá, pero que ya, pasado el tiempo, ellos aprenden el oficio, igual que todas las artes. España fue exportadora no solo no solo de obras de arte, sino también de artistas, gente que se iba allí a buscarse, a hacer las Américas, a buscarse la vida. En este tipo de recuperaciones, pues aparecerán este tipo de piezas que venían para España y que no llegaron nunca, se quedaron en Estados Unidos, en este caso, están en un museo. Estamos hablando de piezas muy importantes. Fíjense qué cruz pectoral de esmeralda, una auténtica maravilla, que nada tiene que ver un poco con el estilo de las que les he dicho antes, pero que se asemejan. Es decir, que el estilo había evolucionado con el paso del tiempo allí en América. Y ya iba a venir esto que hablamos de las joyas de ida y vuelta. Esto es una joya de ida y vuelta. A la vuelta ya viene un poco transformada. No estamos hablando de cosa menor, lo que se perdió en aquel naufragio. Por suerte se ha recuperado, aunque no lo tengamos los españoles, que se supone que era nuestro. Ellos dicen que era de ellos, que nos lo llevamos nosotros y bueno, se lo han quedado. Hay un ejemplo precioso en Cáceres, en el joyero de la Virgen de Guadalupe del Vaquero, la que está en Cáceres ciudad, que es una maravilla, que además tiene unas lacerías nazaríes por detrás muy bonitas de esmalte. Claro, es que en esas expediciones Canarias se vería especialmente favorecida, porque era un punto de parada obligatorio a la ida y a la vuelta, y las devociones locales, bueno, pues los armadores se encomendaban a que, ay madre mía, si vamos y volvemos y todo es satisfactorio, eran expediciones largas, de 2-3 años, incluso eran peligrosas, en muchos casos venían lisiados los marinos, venían porque había enfrentamientos, había muchísimos peligros, expediciones de 4, 5, 6 años, en muchos no volvían, se encomendaban a las devociones locales, y estas devociones, pues lógicamente se veían favorecidas cuando realmente volvían y la cosa había salido bien, porque ellos, esas ofrendas que habían hecho a la ida, a la vuelta ya se convertían en esvotos y en regalos a la imagen. Este es el caso de la Virgen de las Nieves de La Palma, de la isla canaria de La Palma, les decía, la del volcán, la que antes hemos visto de espalda, que bueno, fíjense el rostrillo tan espectacular de esmeralda y de perlas. Todo esto son perlas, no sé si lo ven bien, de perlas naturales. Otro tipo, medallones relicarios, aquellos que contienen reliquias, y medallones devocionales, los que no contienen reliquias y que serían los más normales, porque las reliquias tuvieron un precio muy alto a los que nadie prácticamente podía acceder. Medallones devocionales, que en muchos casos pues contenían pinturas interiores sobre cobre, en otros casos esmalte, o simplemente trabajado el metal directamente, y que gracias a las donaciones pasaban de una manera natural al ajuar, a la indumentaria de la Virgen, formando parte de su iconografía. Esto es un medallón especialmente bonito que nos encanta a nosotros, de la Virgen del Sagrario de Toledo, forma cuadrangular, con un marco de crestería, es de latón, con esmalte, una cosa preciosa. Los hay también ochavados, de esta forma ochavada, también de crestería, con diferentes imágenes. Esta es la Virgen de la Paloma, que hemos visto antes, que es una imagen, la Virgen de la Victoria, la Virgen de la Soledad de la Victoria, la que le regaló la condesa viuda de Ureña su ropaje, con una espalda calada, donde se ve en este caso IHS, la cruz y los 3 clavos, un recurso muy, muy usado.
o este otro, donde claramente el interior ha sido modificado por una imagen posterior. Es una Virgen de Belén que desde luego es datada posteriormente, se ve claramente a la propia joya, es decir, que son joyas que gustaron muchísimo y que el marco se conservaba, y si había que cambiar el interior se cambiaba porque gustaban mucho para uso personal. La Virgen de los Remedios de Fregenal tiene este magnífico medallón que contiene una pintura, creemos que sobre cobre, de la Virgen de Guadalupe del monasterio. Una auténtica maravilla, con el manto de las perlas, con los cortinajes del sagrario, ella está en la puerta del sagrario, marco ochavado de cresterías con esmaltado, que curiosamente tiene la misma terminación posterior, calada y calada, que este que hemos visto anteriormente, con la curiosidad de que la de aquí creemos que por error ha debido ser desmontado y la espalda está colocada al revés. Es decir, aquí pone IHS, no sé si lo ven, y aquí pone SHI al revés. Es decir, en algún momento dado, en algún momento de la historia, se desmontaría, no sabemos si a lo mejor se rompió el cristal o para cambiar la pintura, para lo que fuera, y a la hora de montarlo se montó al revés y así se ha quedado. Bueno, y así se va a quedar. Ahí lo lleva ella puesto. Colgantes devocionales, firmeza, este tipo de colgantes magnífico que en muchos casos pues contenían pequeñas figuras de cera de abeja hechas en conventos, en labores monacales, ¿no? O estas que son muy parecidas a los medallones que acabamos de ver, llamados firmeza, que tienen siempre una forma triangular, firmezas en la fe. Parece que están asociados a la Santísima Trinidad, a la orden trinitaria, eso no está demostrado. Los había más ricos y menos ricos, ¿no? Donde en el cuadro de Tomás Yepes de la Virgen de los Desamparados de Valencia, que les acabo de decir que sacamos tantísima información, pues por ejemplo vemos una firmeza ahí. Medallas, otro tipo de joyas devocionales, medallas más ricas y menos ricas. Las más ricas, bueno, pues iluminadas con esmalte, grabadas con pedrería, con esmalte. Fíjense la curiosidad de que aquí la Virgen del Pilar, ven ustedes aquí el Pilar, la Virgen del Pilar, ahí sí lleva el manto desde los hombros, si se fijan, es curioso. Fíjate qué medallas más ricas, estas en este caso que tienen forma triangular o forma romboidal, que son de un tamaño bastante importante, se llaman retablitos. Fíjense qué retablito más bonito. Estas otras medallas estrelladas que son muy de esta zona, en el monasterio de Guadalupe, en el Códice de las Joyas que se conserva, aparecen esta es una especie de catálogo ilustrado de todas las joyas que tuvo la Virgen, de las que prácticamente han desaparecido todas las que aparecen en el Códice, donde aparecen estas medallas estrelladas, terminadas en perlas. O el sol de la Virgen de los Remedios de Fregenal, que hemos tenido además la suerte de poder restaurar, que es una auténtica maravilla. Virgen del Pilar de nuevo, con el manto a partir debajo del niño, de la mitad. Virgen del Pilar entre dos palmas, bueno, donde este era su estado inicial. Y bueno, así ha quedado. La verdad es que ha quedado, estamos muy contentos con esta restauración. Y es una pieza que nos encanta además. Tanto es así que en nuestro libro, bueno, pues aparecerá hasta 3 veces. Aparece en el canto, aparece aquí, es que nos encanta la pieza, y aparece en el interior. Las joyas de carácter mixto, segundo de los tipos. Bueno, hablamos de los hábitos y las veneras, son escudos hechos joyas representativos de las órdenes militares o civiles a las que pertenecían normalmente los varones, los hombres, con las que el rey destacaba o los premiaba por alguna ayuda que le habían hecho. La orden de Calatrava, la orden de Santiago, la orden del Toisón. Este tipo de emblemas de los caballeros, que también usaban joyas, aunque prácticamente este tipo, también eran entregadas a los ajuares de la Virgen, y se conservan muchos de ellos, algunos como el Toisón, collares del Toisón, que son realmente los antecedentes de las condecoraciones que hoy día se le colocan a las imágenes de la Virgen, ¿no? Virgen de la Peña, del pueblo de Guzmán, del pueblo de mi mujer, bueno, pues con su medalla de alcaldesa perpetua, de alcaldesa perpetua de la ciudad. La Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres, con el bastón de alcaldesa también, de alcaldesa perpetua, o la Virgen de Fregenal, de los Remedios, con su fajín militar. Esta es la imagen de la Virgen de las Penas, que se coronó precisamente el domingo pasado, que nosotros tuvimos la suerte de hacer esta pieza, que es un regalo que hace el convento de los dominicos de Cádiz a la Virgen. Aunque hemos metido este tipo de joya aquí, realmente debe estar en este grupo, pero el concepto es diferente de lo que acabamos de hablar. Es decir, esta joya se hace expresamente para la Virgen. Una corporación, la orden de los predicadores, quiere regalarle a la Virgen su escudo. Bien,
lo metemos en las joyas mixtas. Pero no es el sentido de lo de antes. Lo de antes es que yo he sido distinguido con la orden de Calatrava y yo le doy a la Virgen una distinción que me han dado a mí. Digamos que esta distinción se le da a la Virgen y yo le doy una distinción que me han dado a mí y generosamente se la ofrezco a la Virgen, ¿eh? Eso es lo de antes, es la diferencia. O las bandas masculinas, que actualmente han llegado a nosotros de forma textil. La banda masculina cruzada al pecho, textil, banda textil, de seda, como esta tan preciosa del uniforme de la Armada. Que bueno, la Virgen del Carmen de mi pueblo, la Virgen del Carmen de Jerez, pues tiene supuestamente es la del uniforme de Alfonso XIII cuando él va a la coronación canónica hace 100 años ahora, el año que viene. Que son antecedentes de las cadenas metálicas de oro o de plata que se cruzaban al pecho y que se ponían los señores, los hombres, para distinguirse del que no la tenía. ¿Quién tenía este tipo de cadena? La gente rica, la nobleza y los marinos que hacían las travesías a América y que, puesto que estaba muy bien pagado porque realmente era un trabajo muy peligroso y en el que tú dejabas aquí tu familia y no sabías si volvías, se pagaba muy bien, ellos no tenían gastos, dormían en el barco, comían en el barco, no había gastos y ellos ganaban dinero. Con ese dinero ellos compraban este tipo de cadenas de hechura china, de hechura filipina, de oro normalmente, para dos cosas: para engalanarse, para cuando volvieran a España ponérsela, que no todo el mundo podía tener una cadena de oro cruzada al pecho, y también como seguro de vida. Ellos podían venir lisiados, mancos, tuertos, cojos, enfermos, de manera que ellos estas cadenas podían ser de oro, de plata, de piedras duras, de cuarzo, podían vender eslabón a eslabón y sobrevivir hasta su muerte. Una cadena de este tipo, de una donación de un carmonense marino, es la que lleva la Virgen de Gracia de Carmona durante todo el año puesta en la saya. Ahí la tienen, es esta misma. Esta de aquí. La cadena es de filigrana, de una filigrana bastante tosca, de unos tubos poliglobulados, pesa 2 kilos 600 gramos de oro, una cosa bastante importante, la lleva los 365 días del año y a mí nos vuelve a recordar al collar de Mondújar del siglo XIV. Es decir, siglo XIV, aquí estamos ya en el siglo XVII, con 400 años de diferencia, en la otra punta del mundo, y prácticamente se hacía el mismo tipo de joyería. Había habido poca evolución. Esta otra cadena, que también tiene la Virgen de Gracia, que se la ponen aquí a modo de collarete. Otro tipo de joyas de este segundo tipo, de joyas mixtas, las joyas de protección, los amuletos. Cinturón de infante, dijero o cinturón de mágico. Ante la altísima mortalidad infantil que había en aquel momento, los niños que se morían de un resfriado. Había muchísima mortalidad infantil. Para protegerlos de las brujas, del maligno, se le ponían a modo de amuletos, se le ponían estas joyas como protección. Normalmente era un cintillo textil a los que se le colgaban unas cadenas con unas campanitas, amuletos, crucifijos, castañas de las Indias, trozos de marfil, maderas exóticas, todo lo que sonara a amuletos, a atraer suerte, a ahuyentar a los espíritus, a los malos espíritus, a ahuyentar a las brujas. Las campanitas y los cascabeles ahuyentaban a las brujas. Estos no son niñas, estos pueden ser niñas o niños, no sé exactamente lo que son en esas pinturas, pero a los niños y a las niñas se les vestían igual. Y si se fijan, sobre todo los niños de la nobleza, de las clases más altas, pues se le colocaban pues estos amuletos, hombre, pues más valiosos a los de las clases más altas y menos a los de las clases más bajas. Esto, por ejemplo, es un amuleto, digamos, de clase alta, una corneta, una cornetica con una sirenita, con cascabeles, con un silbato que sonaba, y estos son de clases más bajas. Caracolas, caracolas que en tierra adentro eran objetos singulares, exóticos. Por eso se explica que en muchos ajuares marianos el niño Jesús tenga dijeros, tenga amuletos, tenga cascabeles, tenga sonajeros. Para nada para alejar a las brujas. Se creía que los cascabeles y las campanas alejaban a las brujas. Te guardaban del mal de ojo, y te guardaban del mal del aire. ¿Qué es el mal del aire? Bueno, pues el COVID puede ser el mal del aire, aquellas enfermedades que se transmitían por aerosol, por el ambiente, ¿no? El mal del aire.
Para nada estos tijeros, estos amuletos, estos sonajeros, hoy día se debe entender que los tienen los niños Jesús para alejarles de las brujas o del maligno, si él es el rey de reyes, imposible. Es porque realmente fueron donados por aquellas madres, aquellos padres, que se salvara el niño o no se salvara, normalmente terminaba el tijero, el cinturón, en manos de la Virgen, en manos del niño, ¿no? El traje de vista que hemos visto de Salamanca hace un rato, el traje de la alberca, pues aparte de toda esta cantidad de joyas, pues tiene una serie de dijeros que realmente allí se llaman brazaleras, que se cuelgan desde las asilas hacia abajo y que están eso, con muchísimos colgantes de amuletos, cuarzos, medallas, higas, corales, este tipo de piezas, ¿no? Último tipo, las joyas no devocionales, o sea, las de acicalamiento personal, pendientes, pulseras, anillos, aquellas que se quita la señora para entregárselas a la Virgen. Los joyeros españoles están plagados de este tipo de joyas, pendientes de todo tipo. En el caso de la Virgen de los Remedios de Fregenal, bueno, pues este magnífico juego de girandoles, los girandoles de tal, que también hemos tenido por suerte y como dicha, de poder restaurar. Un magnífico ejemplo de girandoles del 18 en plata con cristal de strass, que llegarían de la mano de los Borbones. En este caso, en este tiempo ya, la joyería cambia, en el momento que cambian los Austrias y entran los Borbones, provenientes de Francia, un país bastante más adelantado, que marcaba la moda de Europa desde entonces ya, pues empezarán a entrar en España este tipo de joyería que los nobles van a adoptar absolutamente. No así todavía las clases más llanas, que a los demás les seguirían gustando los pendientes de oro con esmeraldas provenientes de Colombia, o con piedras blancas provenientes, con estos diamantes provenientes de Amberes. No. Las clases más altas, la nobleza, adoptaría este tipo de piezas. Piezas normalmente ya hechas por detrás, sin tapar, no son piezas ciegas, como se hacía hasta ahora, sino que ya son al aire completamente y que tendrán este tipo de piedra. En este caso, sintética, cristal de strass, pero que gustaban más que las piedras naturales en este momento. Y la nobleza le gustaría usar mucho más este tipo de piezas que las piezas buenas, digamos. Girandoles que en muchos casos, y en muchos casos de joyeros marianos, aparecerán y están plagados por toda España. En este caso, si se fijan, son realmente, este es el par de pendientes, los girandoles. Esto es una composición bastante posterior, eso existe nada, está ahí, no pasa nada, pero no es del juego. Y esto de aquí, si se fijan, es una composición de joyas también, posiblemente del siglo XIX, aunque las joyas son del XVIII, donde son otros juegos de girandoles. Este sería uno donde le faltan las 3 perillas y este es el otro, ¿ven? 1, 2, 3 y 4. Faltarían 2 perillas más que por lo que sea se habrán perdido. Y además, esta pieza central, que es esta, que se ve que es una pieza ahogadera, es una pieza que se usaba sobre una cinta, es una joya de pescuezo que se llama, pues muy pegada al cuello, ahogadera, donde aparecerán esos 2 pasadores para meter la cinta y ponerla aquí. Es decir, que esto es una composición de joya, la pechera es una composición de joya, pero magnífica y una composición antigua que por supuesto hay que conservar y que se ha restaurado. Girandoles que llevarían no solo con piedras blancas, sino también con piedras de color y que bueno, que se siguen usando por supuesto hoy en día. Nuestro cuadro de Tomás Yepes de la Virgen de los Desamparados de Valencia. Bueno, pues es una cosa graciosa. Se le regalan a la Virgen unos pendientes, como tiene al niño tan pegado, no se le puede poner de la oreja izquierda. Bueno, pues se lo ponemos al niño, porque oye, el pendiente es bueno y eso hay que lucirlo. En este momento ya, la llegada de los Borbones y finales, empieza el declive del Imperio Español realmente. Se notaría muchísimo en la fabricación de joyería, que ya son de muchísima menor calidad, una joyería mucho más popular, de una hechura bastante más ligera. Aunque todavía existirían, las modas cambian, los peinados cambian, los cuellos aquellos de lechuguina de los afurgos desaparecen, los escotes bajan y aparece la necesidad de enjollar el pecho de las señoras que quedaba descubierto. Y aparecen las joyas de pecho, que se llaman. En este caso, las rosas de pecho. Rosas por aquello de que son redondas, ¿no? La Virgen de Guadalupe del Vaquero tiene una rosa de pecho, que es esta, especialmente, que es preciosa, es muy bonita. Son piezas siempre normalmente redondeadas al principio. Bueno, aquí aparece una, ahí está. Que pueden ser con piedra, con pedrería, también con perlas.
que evolucionan en tamaño hacia los broqueles o broqueletes o panes de Antequera, que se le dicen panes por lo del mollete de Antequera, ¿no? Que son de un tamaño bastante importante. La Virgen de Gracia de Carmona pues tiene hasta 7 panes de Antequera de un tamaño muy importante. Estamos hablando de piezas de este estilo, de este tamaño. Donde la central es una joya, es una rosa de pecho acorazonada y coronada, una evolución de estas otras. Las joyas de pecho que evolucionan hacia lo cuadrangular, donde se les va a meter más ornamentación en cuanto a lazos, en cuanto a colgantes, trechos, que se llaman esas piezas, y dará lugar a una tipología nueva, más evolucionada, que es el lazo español, que evolucionará también hacia lo popular, a lo que nosotros conocemos como galápago. Este galápago es un galápago portugués o galápago gallego. Esta es una pintura de Sorolla que se llama precisamente gallega con galápago. Bueno, ahí tenemos este modelo, es exactamente ese, que por aquí ustedes pues les sonará muchísimo más esta otra tipología, la cruz de Penderique o de Pebas, que se llama, o estos de aquí que son más de la zona zamorana, bueno, del norte de Extremadura, la zona de Salamanca. Que a Andalucía llegan a Huelva, bueno, lo que hemos dicho, por la Vía de la Plata está la Virgen de la Peña con su gargantilla de bolas, charras y su galápago. Y que excepcionalmente vuelve a salir la Virgen de las Penas de Cádiz, que se coronó el domingo pasado. Nos sorprendió, nos sorprendimos los dos, con 4 galápagos, la Virgen colocado con 4 galápagos en la cinturilla. Algo nada habitual en las imágenes andaluzas, nada. Rosas de pecho, decíamos, que evolucionarán hacia lo triangular. Se les pondrán coronas, copetes, flores en tembladera. Esta pertenece al tesoro de la Virgen de la Caridad de San Lucas de Barrameda. Este otro dibujo está recogido en el Códice de Guadalupe, en el Códice de las Joyas de Guadalupe, con lo que fíjense que es exactamente el mismo modelo. De hecho, la flor que falta existe en el tesoro, se ha roto y está allí, la vimos. Es decir, que estamos hablando del mismo modelo repetido una y otra vez y repartido por los joyeros marianos. O la Virgen del Valle de Écija, con este maravilloso ramos con flores en tembladera, que son este tipo. Se llaman también este tipo de piezas, primitivamente serían adornos de pelo, porque además se movían, tenían mucho movimiento, con muelle, con piedrecita, con esmalte, unas joyas muy atractivas que no pasaron de moda, no quisieron, porque eran tan atractivas que cuando ya en el pelo, por la modificación de los peinados, no se podían colocar, se modificaron, se le pusieron una serie de pestañas para ensartarlo en el escote de la señora y llevarlo aquí. A nosotros incluso se reubicarían en otro sitio. Ahí tienen un ramo de flores en tembladera en el cetro de la Virgen del Carmen, en este caso de Jerez también. Y que a nosotros ahora mismo, a todo el mundo se nos ha venido a la cabeza pues las mariquillas de la Esperanza Macarena, ¿no? Esas flores que va en tembladera, en tembleque, ahí las llevamos. Les decía, y terminamos con la rosa acorazonada, una evolución de la rosa de pecho, rosa acorazonada y coronada de la Virgen de Gracia de Carmona. Ahí la lleva puesta, justo ahí en medio, rodeada de sus otras rosas o panes, que ya van a empezar a ser picudas, tal y como otro tipo de piezas de joyería, los petos, que es una pieza española, el peto o brocamentón, que es una pieza de cierre de la casaca en principio, pero que se va ornamentando y que se va colocando al principio desde la parte de arriba, incluso haciendo composiciones de piezas. Desde la parte de arriba, aquí, para salvar el triángulo que todavía seguía existiendo en los vestidos de la señora. Si se fijan, ya el escote bajó, pero el triángulo continúa existiendo. Para complementar ese triángulo vacío, aparecen estas piezas que además cerraban, en muchos casos, los vestidos cuando eran abiertos por aquí, ¿no? Como por ejemplo, de la Virgen del Pilar, que está en Londres. En el Museo Victoria y Alberto, en Londres, exacto. Estas piezas se subastaron para recrecer, las torres de la basílica, y se perdieron muchísimas piezas españolas que, por suerte, por lo menos, están a la vista en el museo, que les aconsejo que vayan, que es una preciosidad. O esta otra, esto es un peto en alamar o media luna, que se llama, de la Virgen de Consolación de Utrera, con una espectacular esmeralda en medio, una maravilla, ¿no? En esta asfixiante fotografía, si se fijan es un poco asfixiante, aparece en el siglo XIX, finales del XIX, principio del XX, los petos tendrían un resurgir, se pondrían de nuevo de moda y se usarían en el vientre y en el bajo vientre incluso, como lo lleva María Cristina Hamburgo Lorena,
la esposa de Felipe, madre mía, la esposa de Alfonso XII, madre de Alfonso XIII, perdón. Ella lo recibiría de su marido, entre otras joyas, como joyas de regalo del casamiento. Ahí lo tienen, una joya muy espectacular, enorme, de pedrería, una magnífica, que ella usó durante toda su vida, le encantaba esta pieza. Por azares del destino terminó en manos de la baronesa Thyssen, ya sin la flequería, si se fijan ya no tiene los flecos. Y bueno, ella lo usó, fíjense la magnitud de la pieza. Pero estamos todavía a finales del 18, principios del 19, vamos a dar un saltillo para adelante, ahora volvemos. En este momento, un periodo convulso, con muchísima influencia externa de Francia, con el propio saqueo francés, la desamortización. En este momento se perdieron muchísimas obras de arte en España y, por supuesto, también muchísimas piezas de joyería, que bueno, fue un gran revés para el estudio de la joyería española antigua. Isabel II, que reinaría desde los 3 años, bueno, era una señora, digamos que singular, fíjense ustedes el atavío, una señora muy gastosa. Ella parece ser que no fue buena reina, aunque parece que tiene más mala fama que otra cosa. Ella se despreocupó un poco de los españoles y ella, bueno, pues vivió un poco su vida y la de su familia, y era, pues, gastaba muchísimo dinero, se endeudó varias veces a lo largo de su vida. Se sabe, pero a la vez era una persona muy simpática, muy dicharachera y muy beata, muy cristiana, y ella hacía muchas donaciones y regalaba muchísimas joyas y muchísimas cosas a sus sirvientes, a sus amigos, a muchísima gente. Se sabe que ella regala el terno de los castillos y leones que se le hace a la Virgen de los Reyes de Sevilla, de un vestido que ella usaba, por las dimensiones de su majestad, bueno, porque se lo regala para que se le hiciera un manto, decía, por las dimensiones de su majestad, bueno, pues dio para manto y para saya, pero bueno. Ella era muy devota de la Virgen de Atocha, la patrona de la Casa Real Española, y cuando ella va a dar las gracias por el feliz alumbramiento de la primera hija que le sobrevive, ella tuvo muchísimos embarazos, muchísimos partos y se murieron muchísimos de sus hijos. Cuando le sobrevive la primera de las hijas, que fue una hembra, la infanta Isabel, la chata, pues el cura Merino, un cura anarquista republicano, intenta atentar contra su vida clavándole un puñal. Por la cantidad de ballenas que llevaba el corsé, que llevaba ella para disimular su cordura, y por la cantidad de joyas que ella llevaba de diario, pues no consigue el cura su objetivo y la reina se salva. Y ella, con todas las joyas que llevaba en aquel momento, las dona a la Virgen de Atocha para que se le hiciera este magnífico aderezo. Corona de niño, corona de la madre con el resplandor y ese fantástico rostrillo de diamantes y topacios imperiales. Incluso ella se fotografiará, se retratará en esta pintura con la corona de la Virgen, la corona de la Virgen de Atocha. Claro, ya llegados al siglo XX, ya prácticamente terminando, la vida cambiaría absolutamente. El absolutismo de años atrás pues daría lugar a la vida, la vida del mundo rural pasaría a las ciudades, las ciudades, entendamos, las ciudades de entonces. La revolución industrial, la máquina de vapor, la electricidad, el agua corriente en las viviendas, la vida evolucionó absolutamente y, por tanto, también las joyerías. Las joyerías se transformarían en una joyería industrializada que ya rivalizaría con la joyería artesanal que ha habido existiendo siempre, con la aparición de la burguesía. La burguesía es una clase social que se va a empezar a comer un poco a la de la nobleza en este momento. Y aparecerán este tipo de joyas que se llaman joyas de consumo, se conocen así, que están hechas con muy poco peso, de una manera industrial, por matricería, con troqueles, pero con oro bajo y con materiales pobres, pero que tienen un diseño espectacular que aún todavía hoy sigue gustando muchísimo y que se conservan muchísimas piezas todavía de este tipo, no solo en los joyeros marianos, sino también en las familias, en nuestras casas. Todas las madres quieren tener o tienen joyas de este tipo, porque son muy bonitas, son muy atractivas. Y, por supuesto, el joyero de la Virgen de los Remedios de Fregenal, pues no iba a ser menos, tiene varios ejemplos. En este caso, un aderezo, semiaderezo, que ahí todavía no estaba restaurado, de oro y turquesa, que aquí lo lleva ya puesto, aquí sí que está restaurado ya. O esta pieza, por ejemplo, esta cruz tan bonita con ese racimo, que es una maravilla, que la tenemos aquí, ¿no? En 1906 se coronará a la Virgen de los Remedios de Fregenal. Una cosa extraña, tan temprana,
Recordemos que la coronación de la Virgen de los Remedios es la 6ª coronación de una imagen mariana en España. Una cosa rara, en un pueblo, en Extremadura. Tan solo por detrás de la Virgen de Veruela, que está en Aragón, 1881. En el mismo año la Virgen de Montserrat de Barcelona. La Virgen de los Reyes de Sevilla en 1904 y la Virgen del Pilar de Zaragoza en 1905. Y la siguiente, la Virgen de Fregenal. ¿Por qué? Debido a la gran devoción y al impulso y a la potencia económica que realmente el pueblo en aquel momento tenía, con una nobleza importante y con una burguesía pues importante también. El concurso para el dibujo y para la ejecución de la corona sería por concurso público y lo ganaría, el diseño ganador, lo ganaría don José Lecarós Leal, un sevillano, joyero, pero joyero tendero, es decir, él tenía una tienda, una joyería, pero él no trabajaba las joyas. No sabemos si el diseño era de él, es posible, pero desde luego la corona no la ejecutó él, sino que la ejecutó don Rafael León Tergo, orfebre afamado y joyero afamado cordobés. Por decirle un dato, este Rafael León ejecutó los 4 faroles que lleva actualmente el Paso del Gran Poder de Sevilla. Y curiosamente, gracias a Paco, que nos pasó información de una revista que se saca en Fregenal a los 50 años de la coronación, es decir, ahora hace 100 y pico de años, ¿no? A los 50 años, nosotros, en una entrevista que en esa revista se le hace al hijo de Rafael León, el hijo explica que él recordaba que su padre estuvo en Fregenal, que hizo la corona de la Virgen de los Remedios y que casualmente, a la vez que se estaba ejecutando también el forrado de plata de la patrona de Jerez, de mi pueblo, de la Virgen de la Merced, y que también le hizo una corona para la Virgen de la Merced, que se conserva. O sea que, unión entre ambas poblaciones. Se hizo por suscripción popular y donde además hubo bastantes donaciones particulares, por supuesto, como por ejemplo este diamante de aquí, que me parece recordar que el marqués de Río Cavado lo dona, esta esmeralda de aquí, el marqués de Paterna de la Ribera, de Paterna del Campo. Esto que parecen ser, lo que hay en el aro, parecen ser, tenemos nuestras dudas, 2 pulseras. Ten en cuenta que hasta el siglo XIX las pulseras eran por pares, como los pendientes. Eso de la moda de una sola pulsera es del siglo XX. Hasta entonces eran del siglo XIX. Posiblemente lo que rodea el aro de la corona sean 2 pulseras, provenientes de la familia de los Sánchez Arjona. Pero no sabemos si son dos pulseras, o es una gargantilla, o es una posible diadema, no lo sabemos. Pero desde luego sí su procedencia. Para la recopilación del oro, de los metales y de tal, pues se sirve, lógicamente, y con buen criterio, de la nobleza, de la gente más pudiente. Y se crea una comisión presidida por doña Teresa de Borbón, la hermana del rey en aquel momento, de Alfonso XIII. Ella moriría con 29 años, con 4 hijos a su cargo. Murió de una embolia que le da del último embarazo y a los 5 o 6 meses murió esa niña también. Ella muere con 29 años, pero antes de morir le daría tiempo a recopilar muchísimo oro y muchísimas piedras para esta corona. Y además donaría una pulsera, un brazalete, de los que no hay imagen, no se sabe, este no es, pero se sabe que tenía, por la descripción. Una turquesa central, que podía ser este zafiro que hay aquí, bueno, nos imaginamos que sea una turquesa. Sí es desde luego este brazalete, sí es del estilo de la joyería de aquel momento, con lo que sería algo muy similar a esto, en lo que al lado de la turquesa, a cada lado había un cisne empedrado de diamantes. Como esos cisnes que hay aquí lo ven, ahí hay un cisne. Esos cisnes, esa pulsera se desmonta, la pedrería se aprovecha, la turquesa no se sabe dónde está, porque en el tesoro de la Virgen no está y en la corona tampoco, pero los cisnes sí están, y están colocados aquí, a cada uno de los lados de la Virgen. Si se lo pongo aquí, bueno, pues aquí, ahí hay uno y aquí hay otro, que por cierto este está abajo, este está al revés, no sé por qué está. ¿Los ven ahí? Tal sería la cantidad de oro y de pedrería que sobró, que al año siguiente se decide encargarle a Lecaroz un peto, que yo creo que es la pieza más representativa de la Virgen de este tesoro y que por eso preside el cartel de esta charla y bueno, la portada de la charla también, que es este pectoral de un tamaño bastante importante, ustedes lo conocen, con unas piedras importantes también, donde aparecen 2 dragones rampantes, un poco al estilo de los que tiene también la corona.
al estilo un poco del regionalismo imperante en Sevilla. Tengan en cuenta que Lecaró era sevillano. Pensemos un poco en el manto de los dragones de la Esperanza de Triana. Bueno, pues esto es un poco lo que nosotros entendemos que se basa en este estilo, ¿no? Una pieza excepcional, con una amatista de gran tamaño y sobre todo con 2 cuarzos citrinos enormes y de una calidad excepcional, precioso, ¿no? Que estaba rivalizando en este momento la joyería de consumo con la joyería que acabamos de ver, regionalista, sobre todo en la parte del sur de España, incluyendo la parte sur de Extremadura, Badajoz, con este otro tipo de joyería todavía defendida por los artesanos de siempre, los que no querían la industrialización, y las grandes casas de joyería europeas del momento, Cartier, Boucheron, este tipo de gente, que trabajaban para las casas reales. Este es el broche grande que lleva la Virgen del Rocío, siempre regalado por la familia Montpensier, descendiente, la casa real no reinante de Francia, y que nosotros creemos, sin meternos en muchos jardines, que es posible que sea de Cartier, ejecutado por la casa Cartier. Claro, hasta ahora, hasta el siglo XX, la imagen, estamos terminando, la referencia que se tenía para vestir y enjollar a las imágenes de la Virgen era la propia reina. En el momento que aparece la Segunda República, los reyes se tienen que exiliar y además que la reina, excepto en casos excepcionales, vestiría como este, por ejemplo, excepto en casos excepcionales, ella vestiría a la última moda de París, pero vestida de calle, se pierden las referencias en cuanto a la vestimenta de las imágenes de la Virgen, y es cuando aparecerá la figura del vestidor sevillano en este caso, que se exporta prácticamente al resto del mundo en el caso de las Dolorosas, que ya tienen un estilo propio, pero de eso hablaremos otro día. Juan Manuel Rodríguez Ojeda, vestidor de la Macarena y alma mater prácticamente de la Macarena durante principios del siglo XX, se fijaría en estos tipos de retablos, en estos tipos de retratos de corte tan señoriales, tan regios, de la reina Victoria Eugenia, para vestir a la Esperanza Macarena pues de una manera similar, con un codo fuera, el otro dentro, el manto por delante. Si se fijan ustedes, eso es algo hoy impensable absolutamente. Hoy reina la simetría. Ahí tenemos la Esperanza Macarena, la Esperanza de Triana, o este ejemplo reciente de la Virgen del Rosario de Bornos, de Cádiz, pues también con el manto por delante. Claro, los españoles estábamos cansados de penar desde finales del 19, cansados de sufrir, desde la pérdida de las colonias, pasando por las revueltas militares, los alzamientos, la Primera República, la Segunda República, la guerra, el alzamiento militar, la guerra, las hambrunas, la dictadura primero, las hambrunas. Claro, llegamos a los años 50, 60 y lo que España quiere es reír, divertirse, recuperarse. Y se va a enfocar un poco también en el enjollamiento y el sobreenjollamiento que nosotros hemos definido en el libro de las imágenes, en este caso incluso dolorosas, de la Virgen. Está en la Soledad de San Lorenzo de Sevilla. Habrá cofradía más rancia y más de negro y más seria en Sevilla, no la hay. Y sin embargo en los 60 iba cuajada absolutamente de joya la Virgen, no solo la corona, sino también el pecho hasta los pies, una cosa exagerada. O este ejemplo el desconsuelo de Jerez, de la Virgen del Consuelo de Jerez, que nos recuerda un poco a la emperatriz Teodora, la del principio de la charla, no sé si se fijan ustedes. O ejemplo de la Esperanza de la Yedra, recientemente habiendo recreado un poco en este mismo estilo, ¿no? Una cosa exagerada, lo que nosotros hemos llamado el sobreenjollamiento. Es decir, la joya sobre la joya. ¿Conocen a ustedes a esta dama? Duquesa de Alba. Aquí tiene 18 años, el día de su puesta de largo. Ella lleva las esmeraldas de su madre y lleva la corona llamada la rusa, una diadema que en la casa de Alba le dicen la rusa, por aquello de la altura como de los tocados de los coconis estos rusos, ¿no? Una diadema que ella le gustaba muchísimo y quiso que sus dos nueras, obligándolas a ellos, se casaran con ella. Ninguna de las dos quería. No sé si tiene algo que ver que las dos después se han separado, con lo que posiblemente la diadema tenga algo que ver. Pero que ella le gustaba tanto que ella prestó en bastantes ocasiones a las imágenes de su devoción, es decir, a la Virgen de las Angustias de los Gitanos, que fíjense dónde la lleva puesta, sobrepuesta sobre la corona. Esa más curiosa, ¿eh? Aquí en esta otra foto, donde aparece otra vez la Duquesa de Alba con Juanita Reina, ellas son camareras de la imagen de la Macarena, pues aparecerá este tipo de diadema
se desmontan de una estructura que tienen y se hacen flexibles, de manera que pueden ser usadas como gargantilla también. Aquí, si se fijan, ahí, no sé si lo van a ver porque la foto está cortada y además está en la parte baja, pero se ven un poco los círculos, ¿no? Está desmontada de su estructura y colocada como cinturilla. Lo lleva la Esperanza Macarena. Aquí la vuelve a llevar en esta foto. Isabel y yo, que estamos todo el rato estudiando fotografías y mirando cosas a ver qué descubrimos. Aquí la vuelve a llevar sobrepuesta a la propia corona de salida, si se fijan, una cosa exagerada, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta, de hecho fue Isabel, que en esta foto, además de la diadema, la rusa, aparece una gargantilla en las dos, la misma gargantilla de unos diamantes y unas perlas grandes. Esta gargantilla también perteneciente a la Casa de Alba, que no es más que la diadema desmontada de Eugenia de Montijo con la que madre e hija se van a casar. Una cosa extraordinaria. Esa es la pieza. Y que normalmente, no sé aquí, pero normalmente en las imágenes de Jerez también, pues la gente suele prestar, la gente pudiente que tiene este tipo de piezas que normalmente no se suele usar, las dejan a las hermandades para que las puedan. En Jerez y en los pueblos más pequeños, no sé si aquí a lo mejor, la gente todavía existe la costumbre de prestar para después ser devuelta, solo para la salida, este tipo de piezas. En Jerez eso todavía se estila. Nos damos cuenta que esta pieza, la de Eugenia de Montijo, que además, si se fijan en esta foto de la Macarena, hay que quererlo ver, pero está ahí. Si se fijan ahí las perlas, y aquí está la pieza, ¿no? Es decir, el sobreenjollamiento más absoluto. La diadema de diamantes y perlas de Eugenia de Montijo, emperatriz de Francia, sobrepuesta sobre la corona de oro de Rodrigo Ojeda, la corona de la Macarena, de Joyería Reyes. Bueno, el sobreenjollamiento más espectacular, ¿no? Bueno, hemos terminado. Tan solo 2 ejemplos más para ilustrarles de que los españoles no somos tan exagerados, ni los andaluces ni los extremeños somos tan exagerados como se nos cita. En Alemania también son un poquito exagerados. Esta es la Virgen de las Joyas. La Virgen está en Colonia, en la Catedral de Colonia. Bueno, y dirán ustedes, ¿la Virgen de las Joyas? Sí, porque normalmente la Virgen de las Joyas aparece así revestida. O este otro ejemplo, una Virgen del Carmen de Avigliano, en Italia, donde el día de su día, el 16 de julio, las monjas la ponen todas las joyas que tiene la Virgen. Es decir, que esto no es una cosa de por aquí, ¿eh? Bueno, pues les pregunto, estas son las conclusiones ya, después de 1 hora y 9 minutos hablando y una botella de agua bebida. Les pregunto, ¿joyas a la Virgen? ¿Sí o no? ¿Bueno? ¿Qué piensan? Bueno, pues sí, por supuesto sí. ¿Por qué? Bueno, pues en principio, en primer lugar, porque es la madre de Dios y por tanto nuestra madre. ¿Alguien de ustedes no regalaría una joya a su madre? Porque además son un complemento necesario de la imagen, lo hemos visto. Y porque además ayudan a dirigir la atención hacia ella, es decir, son un vehículo. Nos fijamos en las joyas primero y después en ellas. Porque además son fruto de donaciones, como testimonio fundamental y tangible de la devoción. Nos hemos encontrado con joyeros marianos, con imágenes con poca devoción, con un joyero enorme. El joyero enorme nos dice que la devoción existió y fue grande. Testimonios tangibles de la devoción. Porque además en la Virgen no son un alarde de lujo, como sí lo son en las personas, ojo, sino que son parte de su iconografía, lo hemos visto desde la antigüedad, y además van a representar su realeza. Porque ayudan a presentándola en majestad, como mujer perfecta, modelo de creyente, y además porque no nos dejan olvidar la victoria de la Virgen sobre las demás mujeres por ser la elegida por Dios, para enaltecerla como Santa María Reina, como hemos visto, en un legado de simbología de su glorificación que nosotros, señores, no podemos destruir. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia.
muchísimas gracias a ellos dos, que no ha sido una charla, ha sido una clase magistral, no una charla, sois muy modestos, ¿eh? Y tenemos un pequeño detallito para vosotros. Es un monolito, que es una copia de lo que es el monolito que tiene el santuario allí, el día que se hizo cuando se coronó la Virgen en 1906. Precioso. Para que lo tengan de recuerdo nuestro, ¿vale? Ha sido un placer.